Más un repaso, más unos temas que son bastante confundidos, sobre todo cómo es la estructura y alinear temporalidades para tener mi rango operativo y hacer los trades. Nosotros sabemos que en un mercado bajista lo que vamos a tener es impulsos con dirección bajista, obviamente, con ruptura de mínimos. Cuando nosotros estamos viendo un mercado alcista, obviamente lo que vamos a evidenciar es el movimiento contrario, ruptura de máximos, dado que la demanda viene a ser la que va a tener el control. Entendiendo eso, yo debo saber también que cómo puedo yo entender que este fractal inició ahí, este último fractal. Igual, en un movimiento alcista, ¿cómo yo puedo saber que este fractal inició aquí? Entonces, aquí el dato que me lo va a dar, obviamente, va a ser la estructura que está dentro, o sea, la estructura interna. Por lo tanto, cada impulso va a tener una tendencia, en este caso bajista, en temporalidad menor, o a veces en la misma temporalidad y se puede evidenciar visualmente. Este es en el caso de un movimiento bajista. Para el movimiento alcista va a ser lo mismo, pero al revés. En este caso, lo que yo tengo es un impulso bajista, otro impulso bajista, por lo tanto la tendencia general es bajista. Una vez que yo entiendo eso, su estructura interna va a ser también altos y bajos, cada vez más bajos cuando está formando el impulso. Imagínate que la línea roja es diario. La línea azul va a ser H4. Entonces, por ejemplo, este movimiento bajista terminó aquí y a partir de aquí empieza un movimiento al alza que viene a ser un retroceso en diario. En H4 lo que estaría haciendo es el rompimiento de la estructura. Realmente todo el tiempo el precio va buscando liquidez. En este caso, acá tenemos un cambio estructural o un chocho. Esto, digamos, el SWEP, realmente todo el tiempo va a tomar liquidez. Ahora, lo que me interesa es que en este punto, cuando el mercado cambia de dirección, en el pasado, mano izquierda, debe haber alguna zona de demanda, pero ¿con qué característica? Si la línea azul viene a ser H4, el único que te puede revertir el precio va a ser una temporalidad mayor. Por ejemplo, una zona de demanda de diario. Tiene sentido. Sabemos que en las temporalidades hay jerarquía. Entonces, si H4 es bajista, el único que te va a revertir el precio es un POI de diario, semanal, mensual. Lo mismo, si acá H4 es alcista, se supone que acá en todo este movimiento probablemente hay alguna zona, de repente este punto de interés, que coincida en diario, que tengas aquí de repente un decisional point. Entonces, es probable que haya un decisional en diario y que en H4 tengas un bloque con imbalance que genera obviamente oferta, que el precio toque esa zona y a partir de ahí genera el cambio estructural. Moraleja, esto debe ser una zona de oferta de temporalidad mayor. ¿Sí? La línea azul viene a ser H4, el único que te puede revertir es diario. Puede de repente que coincida con un bloque de H4, pero sería que ese bloque de H4 esté contenido dentro de un point de diario. De esa manera tú vas a saber, confirmando, dices, bueno, toma de liquidez. Ahí es cuando te hablan, la toma de liquidez, que le llaman el sweat, y el rompimiento de la estructura, el choch, dado por este punto.
¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué características debe tener el fractal para yo saber que va a iniciar? Así a grandes rasgos, cuando vas viendo solamente estructura, necesitas la toma de liquidez de un alto de esta estructura, o sea, si esto viene a ser el retroceso de diario, yo para saber que este retroceso de diario pasa a ser a un nuevo impulso de diario, este movimiento tiene que haber neutralizado por lo menos un alto de la estructura interna de diario, que es el impulso bajista. Y eso se le llama la toma de liquidez. Posterior a ello, generarte el rompimiento de la estructura. Y mucho mejor si es que este punto se ha capitalizado en algún punto de interés de high time. ¿Me explico? Línea azul es H4, llega a alguna zona de oferta de temporalidad mayor. Lo mismo para el movimiento alcista. Si la estructura interna viene, en este caso obviamente un retroceso de esta manera, el precio va a virar de dirección siempre y cuando haya alguna zona de demanda. Línea azul es H4, en este caso una demanda de high time diario. En base a esa lógica, tú puedes confirmar que un fractal ha iniciado o ha finalizado. Toma de liquidez, ruptura de la estructura y tienes el inicio de un fractal. Antes de pasar a la gráfica, quiero que notes algo. ¿Te das cuenta cómo este esquema se repite para nuestras entradas? Un punto de interés, una dirección que haya generado ruptura de estructura, el precio genera un complex pullback o un pullback simple, toma de liquidez previo al punto de interés y a partir de aquí genera el movimiento en sentido contrario, a favor de este coin. Entonces, eso viene a ser, digamos, el detalle. ¿Cómo es que se conforman los movimientos y la estructura? Y te das cuenta, indirectamente estás alineando temporalidades. Entonces nos vamos a la gráfica. En la gráfica, ¿qué es lo que notamos? Así a grandes rasgos. Que el precio está en dirección bajista. Tienes mínimos y máximos cada vez más bajos. Por tanto, yo debo concentrarme en buscar mi último fractal, como estoy en diario, que sea un fractal bajista. Si usted comprime la gráfica, va a notar que el último mínimo, el más notable, es este. Y este mínimo tiene, de repente puede confundirlo con este máximo. Y tenemos este de acá. ¿Quién sería el fractal diario realmente? Basado en la teoría que hemos explicado, el inicio de un fractal, ¿qué debe tener? Toma de liquidez ¿de quién? De un alto de la estructura interna del fractal previo. En este caso sería, en teoría, esto sería el último, el fractal anterior de diario, pero vemos que no hay altos. Esta es una consolidación ya propia de la finalización de este movimiento, pero este no sería una toma de liquidez válida. Cosa que no pasa como acá, que es claro. O sea, tienes que haber una toma de liquidez clara. Posiblemente esto sí sea, pero en lower time. Entonces, hay que tener cuidado. En la temporalidad que tú te encuentres, debes de evidenciarlo que sea claro. Si no es claro, entonces no lo marques. Nosotros sabemos, como la mayoría empezamos, esto dicen es una zona de resistencia, correcto. Para nosotros, Smart Money, eso representa liquidez. Específicamente, el nombre técnico es Buy Side Liquidity. Y eso tiene una razón de ser. Nosotros le vamos a llamar liquidez y el precio la ha tomado. Una vez que el precio toma esa liquidez, tiene que capitalizarse en algún punto de demanda, de oferta, perdón. En este caso, todo este rango representa en semanal probablemente un bloque. Hemos dicho en videos anteriores que los rangos representan bloques en temporalidades mayores. Entonces, posiblemente en semanal eso sea un punto de interés.
y el mercado ha tomado, digamos, contacto con esa zona de oferta y a partir de ahí ha generado la ruptura de una estructura que era alcista previa. Aquí tienes el choch. Realmente no necesitamos marcar ese punto de interés, pero estructuralmente vemos que este es el último mínimo, el que tenemos aquí, y que acá hay un rompimiento de estructura interna. ¿Y eso cómo se le llama? Choch. La idea es que la demanda ha sido invalidada, por lo tanto eso me dice que la oferta tiene el control. Y por lo tanto este es el inicio del fractal de diario. Entonces, una vez que hemos entendido, digo, bueno, significa que esto tiene que romper estructura, tiene que hacer voz a favor de la tendencia, hasta el mínimo. Y esto viene a ser el voz. Por lo tanto, en la estructura general tienes máximo y mínimo de tu rango. Ok, listo. Tenemos aquí un punto máximo que define mi máximo diario. Y vamos a ver si es que el precio de ese fractal ya finalizó. ¿Qué tiene que hacer para finalizar? Si la oferta tenía el control, este movimiento va a cambiar, va a finalizar cuando la oferta no sea respetada. O sea, en cristiano, usted tiene un movimiento así. Llega un momento en que el precio hace esto. Toma un punto de interés y genera un movimiento en dirección previa. Por lo tanto, tengo que evidenciar este patrón, el choch. El choch es el que te indica que una zona que venía siendo respetada ha sido invalidada. Si viene bajista, la oferta toma el control. Ves que este punto llega hasta acá, genera este alto. Este alto representa una zona de oferta. ¿Qué pasa? El precio subió, acá intentó bajar, pero ¿qué es lo que hizo al final? Invalidó esa zona. Por lo tanto, eso te indica finalización del fractal diario. Acá tienes el short. Y esto sería un complex pullback o retroceso. Por lo tanto, entendiendo eso, bueno, quitamos esto de acá, ya lo sabemos que es bajista. Ya tenemos marcado nuestro fractal. Y esto último que ha originado te está diciendo, ¿sabes qué? Ya terminé. Aquí tienes tu mínimo de diario. Ahora estoy en un retroceso. Ok. Entonces, la pregunta es, en este caso, ¿qué es lo que te dice diario? ¿Es alcista o bajista? Bueno, en macro, a largo plazo es bajista. O sea, si yo de repente veo que el precio respeta este nivel y comienza a bajar, pues el movimiento más largo, de mayores cantidades de pics, el recorrido va a ser este. O de repente si es que llega hasta la orilla. Y los retrocesos son de menor recorrido. Pero diario ha terminado y actualmente se está originando un retroceso. Si diario es bajista, su retroceso va a ser alcista. Entonces, te das cuenta cómo concluyendo lo que tenemos, vamos cuadrando, vamos alineando la dirección actual. Nos interesa lo más actual. En este caso hemos delimitado diario, que me puede dar un contexto de varios días o semanas. Entonces, en este caso H4, ¿qué dirección va a tener? Si diario está en un retroceso, que obviamente es alcista, significa que esa dirección te va a decir alcista para H4. Y eso se puede comprobar. Vemos que en H4, ¿te acuerdas que te había dicho que esto puede ser un cambio estructural del lower time frame? Tendrías la toma de liquidez, tendrías una ruptura de estructura. Muy bien. Entonces, a mí ya no me interesa esto porque ya me dio la información, ya cumplió y es más, si yo quiero la puedo sacar. Ya sé que es alcista. Por ahora lo que me centro es que H4 debe tener fractales alcistas. Y esto lo podemos graficar. Tenemos este punto mínimo, punto máximo, punto mínimo. Llega aquí, genera un movimiento bajista, rompe estructura, movimiento alcista, retroceso. Acá hay estructura interna, no me interesa, es el movimiento general. Impulso, retroceso. Aquí podrías tomarlo hasta aquí o en la mecha. Vamos a tomarlo aquí,
Acá tienes, mira, choch. Vamos a ver si es que realmente es un choch. ¿Qué es lo que hizo mucha gente? Mucha gente dijo, a ver, bueno, el precio ya llegó aquí, me hizo un choch, voy a vender. Probablemente los que vinieron aquí les va a arruinar todo. ¿Y esto por qué? Aquí viene la importancia de tener en cuenta tu dirección. Diario es una temporalidad mayor. Y diario te decía, ahorita estoy subiendo. Diario manda sobre H4. Entonces, H4 ha cambiado de estructura, pero ha seguido subiendo. ¿Por qué? Esto viene a ser un barril de liquidez nada más. ¿Qué otro dato habíamos dicho? Que si H4 es alcista, el único que puede generarte el reversal es que ese punto haya sido capitalizado por una zona de temporalidad mayor, como en este caso diario. Si nos vamos a diario, no tenemos un punto de interés relevante en ese nivel. Yo lo vería aquí, por ejemplo. ¿Eso por qué? Porque la estructura interna diario es bajista. Y si vemos, acá hay una zona de oferta que el precio no ha tocado. Posiblemente el precio pueda tomar algún tipo de reacción. La idea fundamental es que el precio tenga a cerrar toda la ineficiencia y venga hasta el máximo de diario. En este caso sería el original, por el mismo hecho que esta zona es la que tomó liquidez. Y para que genere todo este movimiento sería una zona que tenga bastante dinero. Pero igual, el precio puede tener alguna reacción en los points de diario, como este, como el de acá. El de acá, pues de repente no tanto porque ya hay una neutralización, pero no es total. El precio en high time frame puede mitigar un bloque más de una vez. Entonces, en este caso, como vemos, eh, esto sería una pausa, no sería un punto importante, no rompe estructura. En cambio, este sí, la estructura interna lo rompe en diario. Como vemos, no hay un punto que justifique que el precio en H4 cambie dirección. Está todavía lejos. Por lo tanto, eso me indica, igual lo vamos a denotar como una zona de oferta, como un CP, que el precio puede reaccionar en este punto y caer. Ahora, estará en una zona barata, una zona cara para vender. Si observamos, está por encima del 50%, lo que significa que es una zona válida. Por lo tanto, yo estoy en compras todavía. Por más que te haga estos cambios de estructura, entre comillas, usted sigue buscando demandas. En este caso de aquí ve un rompimiento, tienes este mínimo que eh, a partir de aquí generó el rompimiento de la estructura, hizo todo esto y acá abajo. Probablemente este buscó este punto de interés, este decisional. Es un bloque que tiene imbalance, que genera ruptura a este máximo. Y es ahí donde el precio ha venido a tomar liquidez, tomó más eh, sell side liquidity y va a buscar por lo tanto el buy side liquidity, o sea, tomó liquidez de vendedores, hay gente que al rompimiento de ese rango vende y ahora toma liquidez de compradores. Esta mecha tiene liquidez de compradores porque significa que es una zona de resistencia eh, y que en ese nivel mucha gente compra el rompimiento. O sea, el precio probablemente haga esto y genere un retroceso. Siempre que el precio neutraliza un máximo, va a buscar sell side liquidity. Y si neutraliza un mínimo, va a buscar buy side liquidity. En ese contexto, para mí, el último fractal de H4 ha empezado aquí. Te das cuenta, tiene el mismo esquema. Toma de liquidez y rompimiento de estructura interna. Por lo tanto, esto me indica que H4 sigue siendo alcista.
Una vez que usted entiende eso, tienes este punto como el mínimo. Antes de pasar a eso, ¿cómo nosotros podríamos saber que el precio puede llegar ahí y generar todo este movimiento? Nosotros tenemos que saber que si la demanda es la que tiene el control y todo esto es un rango, esto es liquidez, y acá hay un vacío. Tenemos este movimiento previo que generó ruptura estructural. Aquí tienes un boss. Esto viene a ser un boss. Luego el precio generó este alto. Y acá a partir de este alto generó un boss. ¿Te das cuenta? Ahora, significa que este es un mínimo que generó todo este movimiento y generó un boss. Ahora, sabemos que en todo fractal hay un original y un decisional. En este caso, el original de este movimiento vendría a ser esta vela. Pero ¿qué pasó aquí? Esta vela tomó liquidez, o sea, terminó tomando sell liquidity de esta mecha, de esta vela, y neutralizó, mitigó ese bloque, que es el original. Por lo tanto, este sería mi original en segundo grado, por decirlo así. Luego, ¿qué pasa? El precio sube, interacciona con la oferta, genera una reacción bajista, pero al final, quien termina rompiendo este máximo es este bloque, que genera una ineficiencia, un imbalance, te das cuenta, y el precio nunca llegó a mitigar. ¿Qué hizo el jueves? Simplemente retrocedió a mitigar dicha zona. ¿Qué es lo que esperamos? Que haga un rompimiento de la estructura. Ok. Muy bien. Si este es un bloque H4, ¿qué hizo Lower Timeframe? Tiene que haber hecho un cambio estructural. Vamos a averiguarlo. Tenemos acá un impulso, retroceso, impulso, hace todo esto y rompe estructura. Ok. Ahora, el precio no siempre regresa a los orígenes. ¿Cómo pudimos haber tomado esa entrada? Nuevamente, si yo sé que el precio rompe estructura interna, como en este punto, significa que debe haber un punto de interés original y el decisional. El original de todo este movimiento es esta vela de aquí, pero ya había sido mitigada. Por lo tanto, el siguiente bloque que lo mitigó se convierte como en el original, este punto de acá. Y el segundo punto de interés que tenía este fractal, que rompió este máximo, viene a ser la zona decisional. Si tú sabes, esta es una zona de oferta, el precio interacciona, reacciona con un movimiento bajista, pero finalmente rompe la estructura. ¿Quién fue el responsable de romper la estructura? Este bloque de acá. ¿Te das cuenta? Ese es el decisional. Esta vela roja. ¿Qué hizo el precio? Bajó, tomó un poco de liquidez por debajo de esta mecha y se disparó alcista. ¿Qué horario fue? 8 de la mañana en la Kilson de Nueva York. Así es como tomamos las entradas. En base a la estructura, pones tus puntos de interés, vas bajando de temporalidad y preguntándote en qué fase estoy, un impulso, un retroceso. Una vez que tú vas localizando eso, para no enredarte, puedes ir borrando el resto y lo vas anotando. O si no, si ya tienes práctica, lo vas interiorizando. Y eso es lo que viene a ser, digamos, que no te pierdes. Entonces, nosotros sabemos que en H4 es alcista porque todo esto es un retroceso de diario. Y si diario tiene su retroceso, ese retroceso viene a ser alcista. Por lo tanto, esa dirección te está diciendo alcista en las temporalidades menores, como H4. ¿Te das cuenta? Tenías tu rango, tenías tu punto de interés sin mitigar, entrada. Nada más. Y fácil te llevabas todo este recorrido. No hay que tenerle miedo a las noticias. Lo que sí puedes saber es cuando hay noticias, el spread es muy alto. Y muchas veces te va a sacar el stop loss. Por eso también no está recomendable operarlas. Pero tiene su explicación. Entonces, yo sé que diario es alcista en retroceso, lo cual me da dirección alcista en H4. Tengo mi punto mínimo y mi punto máximo.
Yo tranquilamente puedo definir mi rango operativo para esta semana como este mínimo, como mi inicio de rango de H4. El máximo no lo pongo porque no me ha hecho un cambio estructural que me defina que ya ha finalizado y tampoco ha roto este máximo. Lo más probable es que lo haga, genere el reversal, probablemente pueda de repente reaccionar en un decisional. Este puede ser un punto de interés interesante porque esta era oferta, el precio interacciona con esta zona y a partir de aquí genera la ruptura. Es una estructura interna, pero genera una ruptura. Tiene un fundamento, generó algo. Podría de repente dar al precio alguna reacción en este punto de interés. Yo de preferencia me voy por los extremos. Entonces esta sería una zona de mando de H4. Y en el extremo tenemos esta vela, pero ves que es mitigada por esta de acá. Así que estos serían mis puntos de interés de este rango fractal de 4 horas. Si quieres bajarte temporalidades puedes hacerlo. Puedes hacerlo en en H1 o en M15. Yo de preferencia lo hago hasta H1 para tener una estructura más limpia. Pero también puedes hacerlo en M15, sabiendo que este es el inicio de H4. Pero el problema está en que si te das cuenta, cuando bajas de temporalidades hay más ruido en el movimiento. Por eso es que hasta a lo mucho hasta H1. Entonces, si te das cuenta, ese punto de interés confluye con esta mecha. Entonces yo puedo decir, esta zona puede ser mi zona de decisional que terminó por darle la liquidez a esta vela completa, y esta zona, esta mecha viene a ser tu punto de interés de H1. Como es casi igual, yo lo dejo ahí, dado que H4 es más claro. ¿Te das cuenta? H4, tienes ahí tu punto de interés y tu imbalance. Entonces, lo que queda para esta semana, buscar algún cambio estructural. Yo en estos casos, como es una temporalidad H4, buscaría el cambio estructural en M15. O sea, que M15 me da una estructura así, llega acá, rompo un máximo y acá busco mis puntos de interés, de preferencia el extremo, y me posiciono a favor de la dirección que ya tiene el precio, que es alcista. Y puedo dejarlo correr incluso hasta acá, dado que hemos dicho que H4 puede revertir solo hasta cuando tenga algún punto de interés de high time frame como diario. Si no, no tendría sentido revertir. Listo. Así es como se hace el mapeo, ¿no? La estructura, y vas alineando temporalidades, pero siempre preguntándote qué es lo que está haciendo el precio, qué es lo que está haciendo la estructura, qué me dice la temporalidad mayor previa. Así es que tú no te pierdes mapeando estructuras. Y yo te sugiero que vayas borrando, descartando lo de high time frame, como el short de diario o así, para que no tengas muchas líneas y no te confundas. No es necesario tener tantas líneas, solamente cuanto más limpio sea tu gráfica es más clara y es mejor. Entonces, sin más que decir, esto viene a ser un repaso pues de la estructura y de alinear temporalidades para buscar tu entrada.